Estoy seguro que recuerdas lo que es un conjunto y las correspondencias entre conjuntos. Pues bien, en esta lección vamos a recordar estos conceptos y estudiaremos otros nuevos que parten de los anteriores. Estudiaremos lo que es una función, el conjunto original y el conjunto imagen, el dominio y el rango, las variables, y también veremos que hay dos tipos de funciones, lineales y afines. Para terminar, estudiaremos lo que es la pendiente y la intersección entre funciones. Al comenzar este tema hemos de hacer un repaso a algunos conceptos que ya conoces, pero que quizás estén un poco olvidados. Poco a poco iremos estudiando el concepto de función. Relacionado con este concepto, estudiaremos lo que es el conjunto original y el conjunto imagen. Terminaremos con el estudio del dominio y el rango de una función. Entre dos conjuntos se puede establecer una relación. Esta relación entre conjuntos se llama correspondencia. Esta relación siempre tiene lugar entre dos conjuntos. Los dos conjuntos que observas, con sus flechas, representan una correspondencia. En toda correspondencia hay un conjunto inicial y otro final. En este caso, el conjunto inicial es el conjunto A. El conjunto B es el conjunto final. El criterio de esta correspondencia es de la misma forma que. Por eso, el círculo del conjunto A se relaciona con el círculo del conjunto B. El cuadrado del conjunto A se relaciona con los dos cuadrados del conjunto B. Las correspondencias las indicamos por medio de una flecha. Encima de esta flecha escribimos la letra de la correspondencia. Esto quiere decir que la correspondencia F es de A a B. ¿Recuerdas qué es una correspondencia unívoca? Se llama correspondencia unívoca a la correspondencia que de cada uno de los elementos del conjunto inicial sale como máximo una sola flecha. Observa esta correspondencia. El conjunto inicial está formado por tres elementos: una naranja, un limón y una fresa. El conjunto B, el final, está formado por tres círculos de color amarillo, naranja y azul. El criterio de la correspondencia es ser del mismo color que. Observa que de los elementos del conjunto inicial sale una flecha o ninguna, como en el caso de la fresa. Por lo tanto, esta correspondencia es unívoca. Recuerda que las correspondencias son relaciones entre dos conjuntos. Observa esta correspondencia. De los elementos del conjunto inicial sale una sola flecha hacia los elementos del conjunto final. Por lo tanto, es una correspondencia unívoca. Fíjate bien, se llama función a toda correspondencia unívoca entre dos conjuntos. Esta correspondencia entre los conjuntos A y B es una función. El conjunto C está formado por 5 nombres de personas: Ana, Eva, Isabel, Nuria y Óscar. El conjunto D es el conjunto de las vocales. Establezcamos una relación entre estos dos conjuntos. Los nombres de persona del conjunto inicial se relacionan con la vocal con la cual comienzan.
Ana se relaciona con la vocal A, ya que este nombre comienza con A. Eva se relaciona con la vocal E. Isabel comienza por I, por lo tanto, de la palabra Isabel sale una flecha hacia la vocal I. Nuria comienza por N. Esta letra no es una vocal, sino una consonante, es decir, no pertenece al conjunto D. Por último, el nombre Óscar está relacionado con la vocal O. Observa que de los elementos del conjunto inicial sale una sola flecha o no sale ninguna, como en el caso de Nuria. Esto nos indica que esta relación es una correspondencia unívoca. Por lo tanto, podemos decir que la correspondencia M de C en D es una función. Entre los conjuntos P y Q se va a establecer la relación que tiene por criterio tener la misma forma, es decir, se establece la correspondencia S. Dibujemos las flechas necesarias. Observa que uno de los elementos, el triángulo, no está relacionado con ningún elemento del conjunto final. En cambio, el círculo se relaciona con dos elementos del conjunto Q. Recuerda que llamamos función a toda correspondencia unívoca. ¿Crees que esta correspondencia es una función? Efectivamente, esta correspondencia no es una función, ya que no es una correspondencia unívoca, pues de uno de los elementos del conjunto inicial, el círculo, salen dos flechas, y como máximo solo puede salir una. ¿Recuerdas qué es el grafo de una correspondencia? Es el conjunto de pares ordenados que surgen de dicha correspondencia. G es el grafo de la correspondencia establecida entre los conjuntos R y S. Gracias al grafo podemos dibujar las flechas entre los elementos de los dos conjuntos para representar la correspondencia. El primer par es A1. El segundo par es B2. El tercer par del grafo es C3. El último par es D4. Observa ahora esta correspondencia. De cada uno de los elementos del conjunto inicial sale una sola flecha o no sale ninguna. Por lo tanto, esta correspondencia es una función, ya que es una correspondencia unívoca. Con estos dos grupos de nombres se pueden construir dos conjuntos. El primero es un conjunto de ciudades. El segundo es un conjunto de países. Entre ellos se puede establecer una correspondencia cuyo criterio sea pertenecer al país . Esta correspondencia es una función, ya que la correspondencia es unívoca. Ahora recordaremos otro concepto que ya conoces, la aplicación. Fíjate bien, una aplicación es una correspondencia en la cual todos los elementos del conjunto inicial están relacionados con un solo elemento del conjunto final, o sea, que de cada uno de los elementos del conjunto inicial sale una y solo una flecha. Esta correspondencia entre los conjuntos R y S es una aplicación.
Pero como ya hemos visto anteriormente, es una función por ser una correspondencia unívoca. En consecuencia, podemos concluir que toda aplicación es una función. Fíjate en estos dos conjuntos. Entre ellos vamos a establecer una correspondencia que sea aplicación. Recuerda que una aplicación es una correspondencia en la cual todos los elementos del conjunto inicial están relacionados con un solo elemento del conjunto final. En este caso, los elementos 1, 2, 3 y 4 están relacionados con los elementos 3, 4, 5 y 6, respectivamente. Observa que los conjuntos A y B son dos conjuntos numéricos, es decir, cuyos elementos son números. Pues bien, se dice que una aplicación es función numérica cuando en esa aplicación los conjuntos inicial y final son conjuntos numéricos, o lo que es lo mismo, es una aplicación entre dos conjuntos numéricos. Por tanto, la aplicación que se ha establecido entre los conjuntos A y B es una función numérica. Fíjate en esta correspondencia. Es una correspondencia entre dos conjuntos numéricos. Pero esta correspondencia no es aplicación, ya que uno de los elementos del conjunto inicial, el 12, no está relacionado con ningún elemento. Observa que el criterio de esta correspondencia es ser el triple de. Supongamos ahora que incluimos el número 36 en el conjunto B. Cumpliendo el criterio de correspondencia ser el triple de, resulta que 36 es el triple de 12 y por tanto debemos relacionar el 12 con el 36. Ahora la correspondencia f de A en B es una aplicación porque todos los elementos del conjunto inicial están relacionados con un solo elemento del conjunto final. Y como es una aplicación entre dos conjuntos numéricos, decimos que se trata de una función numérica. Fíjate en la correspondencia establecida entre los conjuntos A y B. El criterio de esta correspondencia es ser el doble de. Pues bien, se llaman elementos homólogos a los elementos relacionados en una correspondencia, es decir, un elemento del conjunto inicial es homólogo de un elemento del conjunto final si ambos están relacionados en la correspondencia y viceversa. Veamos pues cuáles son homólogos en esta correspondencia. El elemento 1 que pertenece al conjunto A es homólogo del elemento 2 que pertenece al conjunto B. El elemento 2 que pertenece al conjunto A es homólogo del elemento 4 que pertenece al conjunto B. El elemento 3 que pertenece al conjunto A, ¿de quién es homólogo? El 3 es homólogo de 6 que pertenece al conjunto B. Hasta ahora hemos hablado de conjunto inicial y de conjunto final para designar a los conjuntos que intervienen en una relación o correspondencia. Pues fíjate bien, al conjunto formado por todos los elementos del conjunto inicial
que tienen homólogos en el conjunto final se llama conjunto original de la correspondencia. El conjunto original de esta correspondencia está formado por los elementos 3, 6 y 9. Observa ahora el conjunto final, el conjunto I. Fíjate bien, al conjunto formado por todos los elementos del conjunto final que tienen homólogos en el conjunto inicial se llama conjunto imagen de la correspondencia. El conjunto imagen de esta correspondencia está formado por los elementos 2, 5 y 8. El conjunto original y el conjunto imagen quedan definidos por la correspondencia. Observa esta correspondencia. De cada elemento del conjunto inicial sale una y solo una flecha. Por tanto, se trata de una aplicación, pero además, esta aplicación se establece entre conjuntos numéricos, es decir, es una función numérica. En el caso de una función numérica, el conjunto inicial coincide con el conjunto original. Pues bien, en el caso de una aplicación entre conjuntos numéricos, al conjunto original se le denomina dominio de la función. En una función numérica, al conjunto imagen se le denomina rango de la función. El conjunto imagen o rango de la función es un subconjunto del conjunto P. Por medio de esta representación gráfica se representa la aplicación establecida entre estos dos conjuntos numéricos. Se trata, por lo tanto, de una función numérica. Ya sabes que el dominio de la función es el conjunto original y el conjunto formado por los elementos que tienen homólogo en el conjunto inicial se llama rango. ¿Qué elementos forman el dominio de la función? El dominio es el conjunto 2, 4, 0, 8 y 9. El rango de la función, ¿qué elementos forman este conjunto? El rango es el conjunto 1, 3, 9 y 7. Observa que el número de elementos del dominio y del rango puede ser distinto. En este caso el dominio tiene 5 elementos, en cambio el rango tiene 4 elementos. Veamos otro ejemplo. Entre los conjuntos C y M se establece una correspondencia. Ya sabes que el conjunto original está formado por los elementos que tienen homólogo en el conjunto imagen, pero el conjunto original también puede llamarse dominio. ¿Cuál es el dominio de esta correspondencia? El dominio es 1 menos 1 y 2. ¿Y el rango? ¿Cuál es el rango de esta correspondencia? Recuerda que el rango es lo mismo que el conjunto imagen. El rango es 3 menos 3 y 6. Fíjate que entre el dominio y el rango de una función o correspondencia siempre se establece una aplicación, ya que a cada elemento del dominio le corresponde un solo elemento del rango. Se llama función a toda correspondencia unívoca entre dos conjuntos,
una función numérica es una aplicación entre dos conjuntos numéricos. Cada par de elementos relacionados en una correspondencia, uno del conjunto inicial y el otro del conjunto final, se denominan homólogos el uno del otro. El conjunto original está formado por los elementos del conjunto inicial que tienen homólogo en el final. El conjunto imagen está formado por los elementos del conjunto final que tienen homólogo en el inicial. En una función, al conjunto original se le llama dominio de la función y el conjunto imagen se le llama rango de la función. En el segundo apartado de este tema vamos a estudiar lo que son las variables. Aprenderás que hay dos tipos de variable, la independiente y la dependiente. Las dos variables te servirán para hallar la ecuación de una función y más tarde representarla en los ejes de coordenadas. Otro concepto de este segundo apartado es la de función lineal. Se representa una función establecida entre el conjunto de los números enteros, es decir, la función h de z en z. Se toman unos elementos representativos y los demás no se escriben. Esta correspondencia asocia a cada número entero su doble, es decir, este es su criterio. Por lo tanto, al 3 se le asocia el 6, al 2 el 4, al 1 el 2. Observa que el conjunto de los números enteros es el conjunto original, ya que todos tienen su doble en el conjunto imagen. En cambio, el conjunto imagen está formado por todos los múltiplos de 2, incluido el 0. Fíjate bien, a cualquier elemento del conjunto original se le designa con la letra X. Por ejemplo, el 3 puede ser designado con la letra X. Los elementos del conjunto imagen se designan con la letra Y. En este caso, Y tiene que ser un número múltiplo de 2, por ejemplo, 4. Observa que la X puede tomar cualquier valor independientemente, pero la Y tomará valores que dependen de los que toma la X. Pues bien, la X se llama variable independiente, ya que puede tomar cualquier valor del conjunto Z. La Y se llama variable dependiente, ya que sus valores dependen de los valores de X. Observa que los elementos del conjunto original son los valores que puede tomar la variable independiente, y los elementos del conjunto imagen son los valores que puede tomar la variable dependiente. Gracias a las variables independiente y dependiente, la función h puede expresarse por medio de su ecuación. La función h asocia a cada número entero su doble, por tanto su expresión es y igual al doble de x. A partir de ahora, toda función la expresaremos por medio de la ecuación que determinan las variables dependiente e independiente. Sea la función g de z en z. Esta función asocia a cada número su triple. En este caso, el conjunto original es el conjunto z. El conjunto imagen está formado por todos los números enteros múltiplos de 3, incluido el 0. La función g se puede escribir y igual al triple de x. Observa que esta expresión es una ecuación. Estas ecuaciones reciben el nombre de ecuaciones de las funciones.
La ecuación de la función g de z en z es y igual al triple de x. Las ecuaciones de las funciones sirven para representar las funciones. Por esta causa, a estas ecuaciones se las llama simplemente funciones. Ahora ya sabes que las funciones se expresan por medio de ecuaciones. Veamos, pues, cuáles son las ecuaciones de estas funciones. La función h tiene como criterio sumar 8. Su ecuación es y igual a x más 8. La función f tiene de criterio multiplicar por 2. ¿Cuál es su ecuación? Su ecuación es y igual a 2 por x. La función g tiene de criterio restar 3. Su ecuación es y igual La ecuación es y igual a x menos 3. Recuerda que la ecuación de una función nos indica las operaciones que hemos de efectuar con la variable independiente para obtener la variable dependiente. Fíjate en esta función. Y es igual al triple de x. La variable independiente es la x. Esta puede tomar todos los valores que queramos. 1, 2, menos 5... Los valores de la variable dependiente, la y, dependen de los que le demos a x. Si la x vale 1, la y vale 3. ¿Cuánto vale la y si la x vale 2? La variable dependiente vale 6 cuando la variable independiente vale 2. Por último, si la variable independiente vale menos 5, ¿cuánto vale la variable dependiente? La y vale menos 15 cuando la x vale menos 5. Observa estas dos funciones. Las dos tienen la variable independiente multiplicada por un número. La primera por 2 y la segunda por 3. Fíjate bien, a este tipo de función se le llama función lineal. Se caracterizan por tener la forma general y es igual a por x. En esta expresión la a es un número fijo llamado coeficiente. El coeficiente de la primera función es 2, el de la segunda es 3. Observa que el exponente de la x es la unidad. Recuerda que las funciones lineales son un tipo de funciones que tienen la forma general y igual a por x. Tenemos 4 funciones. Pero no todas son funciones lineales. Recuerda que las funciones lineales tienen una forma general. ¿Cuáles son funciones lineales? Y igual a 3x es una función lineal. Y igual a 2x es una función lineal. Las otras dos funciones no son funciones lineales. Ya hemos aprendido que a cada valor de la variable independiente le corresponde un valor de la variable dependiente. En este caso se trata de la función lineal y igual al triple de x. Veamos qué valores toma la variable dependiente para los valores 1, 0 y menos 1 de la variable independiente. Observa que el par de valores que toman x e y simultáneamente pueden ser representados en el plano de los ejes de coordenadas dibujando un punto. Por ejemplo,
para la x igual a 1 y la y igual a 3, el punto viene representado por el par ordenado 1, 3. Cuando la x vale 0, la y vale también 0. Por lo tanto, el par ordenado que define el punto es el 0, 0. Este punto es el origen de coordenadas. Para el valor menos 1 de la x, la y vale menos 3. El par ordenado que determina es el menos 1 menos 3. De esta manera hemos determinado varios puntos que son de la función lineal, y igual al triple de x. ¿Qué ocurre si unimos los puntos obtenidos? Observa que la representación gráfica de la función lineal y igual al triple de x es una recta. Fíjate, además, que esta recta pasa por el origen de coordenadas. Fíjate bien. Las funciones lineales se caracterizan porque su representación gráfica es una recta que pasa por el origen de coordenadas. Según esto y lo que acabamos de comprobar gráficamente, podemos decir que la función y igual al triple de x es una función lineal. Vamos a repasar conceptos que has aprendido en este apartado. Para ello, vamos a completar estas frases a las que les falta una palabra. La primera de ellas dice: la variable independiente representa los valores de los elementos del conjunto . Efectivamente, la variable independiente representa los valores de los elementos del conjunto original. En segundo lugar, la frase incompleta es: la variable dependiente es la... La variable dependiente es la y. Recuerda que esta variable representa los valores de los elementos del conjunto imagen. En una función se representa con la letra x los distintos valores de los elementos del conjunto original y con la letra y los distintos valores de los elementos del conjunto imagen. La x se llama variable independiente, la y se llama variable dependiente, ya que depende de los valores que le demos a la x. Una función puede expresarse por medio de su ecuación que nos indica las operaciones que hemos de efectuar con la x para obtener la y. Las funciones lineales son las que tienen la forma y igual a por x. Se caracterizan porque su representación gráfica es una recta que pasa por el origen de coordenadas. Para trazar la recta, es suficiente representar un solo punto, ya que otro punto es el origen de coordenadas. Vamos a estudiar otro tipo de funciones, las funciones afines. El proceso para representar estas funciones es el mismo que para las funciones lineales. También estudiaremos lo que es la pendiente de una función. Por último, veremos qué es la intersección de funciones y cómo podemos hallar el punto donde coinciden las dos. Observa esta ecuación. Es la ecuación de una función, pero no es una función lineal.
Recuerda que las funciones lineales son las que en su expresión solo aparecen la variable independiente, la variable dependiente y el coeficiente. Las funciones del tipo como esta se llaman funciones afines. La función afín tiene una forma general. Veamos cuál es. Y igual a por x más b. Analicemos un poco esta expresión. ¿Qué quiere decir cada letra? La x y la y ya las conoces. Son la variable independiente y la variable dependiente, respectivamente. La a también ha aparecido anteriormente en las funciones lineales. Se trata de una constante que se llama coeficiente. La b es otra constante llamada término independiente u ordenado en el origen. Fíjate que la x está elevada a exponente 1. Esto mismo ocurría en las funciones lineales. En esta ecuación, el coeficiente es 2 y el término independiente es 1. Veamos cómo se representa esta función afín. Para representar una función afín hay que dar diferentes valores a la variable independiente y calcular los valores que toma la variable dependiente. En este caso, la x toma los valores 1, 0 y menos 1. Cuando la x vale 1, la y vale 3. Cuando la x vale 0, la y vale 1. Para la x igual a menos 1, la y vale menos 1. De esta forma obtenemos unos puntos definidos por pares ordenados y que se pueden representar en el plano de los ejes de coordenadas. El primer punto a señalar es el determinado por el par ordenado 1, 3. El segundo punto es el 0, 1. El último punto es el definido por el par ordenado menos 1, menos 1. Si trazamos una recta que pase por los puntos determinados, obtendremos la representación gráfica de esta función afín. Observa que en este caso la representación gráfica obtenida es una recta que no pasa por el origen de coordenadas. Es decir, una función afín se caracteriza porque su representación gráfica es una recta que no pasa por el origen de coordenadas. Debido a esta causa, al representar una función afín es necesario conocer dos puntos de dicha recta. Recuerda que en las funciones lineales solo es preciso un punto, ya que pasa por el origen de coordenadas. Aquí tenemos tres ecuaciones de tres funciones. Pero no todas son funciones afines. Veamos cuáles de ellas lo son. Fijémonos en la primera. ¿Es una función afín? Esta ecuación no pertenece a una función afín, ya que el exponente de la x es un 2. Recuerda que el exponente de la x en la función afín es la unidad. ¿La segunda función es afín? En efecto, esta función es afín. Su coeficiente es 2 y el término independiente es menos 1. Por último, ¿la función y igual a menos x más 3 es una función afín? Esta ecuación pertenece a una función afín. Vamos a representar gráficamente esta función afín. Recuerda que para ello hemos de dar diferentes valores a la variable independiente, es decir, a la x. La variable independiente puede tomar cualquier valor. Por eso, para construir la recta correspondiente, se dan a la x valores que resulten cómodos para operar, por ejemplo, el 0 y el 1. Cuando la x vale 0, la y vale 2. Para x1, la y es igual a 3. El siguiente paso consiste en representar los puntos obtenidos en el plano de los ejes de coordenadas. Los puntos son el 0, 2 y el 1, 3. Se unen estos puntos y obtenemos la recta representación gráfica de esta función afín.
Ya sabes que nos basta con conocer dos puntos de la recta para poderla representar, ya que la función no pasa por el origen de coordenadas. Puede ocurrir que una función afín no esté expresada en su forma general, y igual a por x. Este es el caso de esta ecuación. Para transformarla en su forma general, se despeja el valor de la variable dependiente para obtener la ecuación deseada. Con la ecuación y igual a menos x más 2, hemos llegado a la ecuación deseada. Ahora ya podemos representar gráficamente esta función afín. Para poder representar gráficamente esta función, necesitamos conocer dos puntos cualesquiera de la recta. Cuando la x vale 1, la y vale 1. Por lo tanto, uno de los puntos es el 1, 1. Cuando la variable independiente vale 3, la variable dependiente vale menos 1. El punto es el 3 menos 1. Para completar la recta simplemente hay que unir estos dos puntos. Esta recta es la representación gráfica de una función afín. Se caracteriza porque no pasa por el origen de coordenadas. Vamos a representar gráficamente la función afín y igual a 4 por x menos 4. Para ello necesitamos dos puntos. Demos el valor 0 a la variable independiente. En este caso, para la x 0, la y vale menos 4. Observa que al dar a x el valor 0 y hallar el valor de y, determinamos el punto en que la recta corta al eje de ordenadas. Cuando a la y le damos el valor 0, determinamos el punto en que la recta corta el eje de abscisas. ¿Qué valor hemos de darle a la x para que la y valga 0? El punto es el 1, 0, ya que la x debe valer 1. Al unir estos dos puntos obtenemos la recta de la función afín y igual a 4 por x menos 4, que corta a los ejes en los puntos 1, 0 y 0, menos 4. Veamos cuál es la recta que representa la función afín y igual a 2 por x más 1. El primer valor de x que vamos a tomar es el 0. En ese caso la y vale 1. El segundo punto que señalaremos será el que obtengamos al calcular el valor de la y cuando la x vale 1, es decir, el punto 1, 3. Esta es la recta que estábamos buscando. En los mismos ejes de coordenadas vamos a representar otras dos funciones. La primera es la función afín y igual a 2 por x menos 1. Señalamos en los ejes los puntos correspondientes a los valores 0 y 1 de la variable independiente. La siguiente función es una función lineal ya que no tiene término independiente. Ya sabes que este tipo de funciones pasa por el centro de coordenadas en su representación. Por lo tanto, solo es necesario conocer un punto. Tomaremos el valor 1 de la x. Observa estas tres rectas. Todas ellas son paralelas. Si observamos las ecuaciones, todas tienen como coeficiente de la variable independiente el número 2. Pues bien, el coeficiente de la variable independiente nos determina la inclinación de la recta con respecto al eje de abscisas, o lo que es lo mismo, nos determina la pendiente de la recta. Por esta causa, las tres rectas obtenidas de estas tres funciones son paralelas. La pendiente en todas ellas es 2. Cada una de estas funciones tiene una pendiente. Ya sabes que la pendiente nos la determina el coeficiente de la variable independiente.
También podemos decir que es la inclinación de la recta con respecto al eje de abscisas. Veamos, ¿cuál es la pendiente de cada una de estas rectas? La pendiente de la primera recta es menos 3. 5 es la pendiente de la segunda recta. La pendiente de la tercera recta es 1. Recuerda que cuando dos rectas tienen la misma pendiente, son paralelas. Observa la función del recuadro. El coeficiente de la variable independiente es 6, es decir, la pendiente de la recta es 6. Fíjate ahora en las otras dos funciones. Veamos si son paralelas a la anterior. Recuerda que para que dos rectas sean paralelas, sus pendientes deben ser iguales. ¿La primera de ellas es paralela? Esta función sí que es paralela con la otra, ya que sus respectivos coeficientes son iguales. Las pendientes son las mismas. ¿La otra función es paralela? Esta función no es paralela, ya que la pendiente de ambas rectas es diferente. En una vale 6 y en la otra 10. Hagamos un repaso de lo que hemos estudiado hasta ahora. Ya sabes que hay dos tipos de funciones, lineales y afines. ¿Recuerdas cuál es la forma general de la ecuación de una función lineal? Efectivamente, la variable está multiplicada por el coeficiente. Solo aparecen en esta ecuación las variables dependiente e independiente y el coeficiente. La función afín es otro tipo de función que se caracteriza porque su representación gráfica es una recta que no pasa por el origen de coordenadas. Pero ¿recuerdas su forma general? En esta ecuación aparece un término más que en la función lineal. Se trata del término independiente b. Cuando estudiamos los dos tipos de funciones hemos visto que en los dos casos el grado de la variable independiente es la unidad. Por esta causa, estas funciones se suelen llamar también funciones de primer grado. Las funciones de primer grado abarcan a las funciones lineales y a las funciones afines. A continuación veremos que existen casos particulares de funciones de primer grado. La función y igual a x es muy sencilla de representar. Fíjate que a cada valor de la x le corresponde el mismo valor de la y. Es decir, para la x igual a 0, la y vale también 0. Lo mismo ocurre para los valores 1 y menos 1. Ahora solo queda representarla en el plano de los ejes de coordenadas. Observa esta recta. Se trata de la bisectriz de los cuadrantes primero y tercero, es decir, que los divide por la mitad en dos ángulos iguales. Fíjate que la pendiente de esta recta es 1. En esta ocasión, a cada valor de la variable independiente le corresponde el mismo valor, pero con signo contrario a la variable dependiente, es decir, a cada y le corresponde un menos x. ¿Qué valores toma la variable dependiente? El siguiente paso consiste en señalarlos en los ejes de coordenadas y unirlos para así obtener la recta. Fíjate en esta recta. Es la bisectriz de los cuadrantes segundo y cuarto. Al igual que ocurre con la bisectriz del primer cuadrante, esta divide al cuadrante en dos partes iguales. Veamos otro caso de función de primer grado. Observa esta función. ¿Dónde está la variable independiente?
Cuando no aparece es como si estuviera multiplicada por 0. En ese caso, para cualquier valor de la x, la y vale siempre 3. En este caso, la variable dependiente tiene un valor constante. Por eso la ordenada de todos sus puntos, es decir, su altura respecto al eje de abscisas, es constante. Dibujemos la recta determinada por esta función. Observa que su representación gráfica es una recta paralela al eje de abscisas. Recuerda que este tipo de funciones tienen un valor constante de su variable dependiente. Es un caso particular de función de primer grado. En este caso, en la ecuación de esta función de primer grado no aparece la variable dependiente. Esto nos indica que la distancia al eje de ordenadas es constante. Pero hagámoslo poco a poco. Primero calculemos los puntos para poder representar la recta. Observa que la variable independiente siempre toma el mismo valor, el 2. ¿Cómo es su representación gráfica? Su representación gráfica es una recta paralela al eje de ordenadas. La distancia de la recta al eje de ordenadas se mantiene constante para cualquier punto. Vamos a dar un paso más. Ahora, en lugar de representar una función, vamos a representar dos a la vez. La primera función es y igual a x más 4. Señalemos los puntos en que corta al eje de abscisas y al de ordenadas, es decir, cuando la x vale 0 y cuando la y vale también 0. Ya hemos representado la primera función. Con la segunda efectuamos el mismo proceso, representarla gráficamente. Observa que las dos rectas obtenidas se cortan en un punto. ¿Qué punto es este? ¿Dónde se cortan? Fíjate que la abscisa de dicho punto es -1 y la ordenada es 3. Por lo tanto, el punto P está definido por un par ordenado que es -1, 3. Fíjate que representando gráficamente dos funciones podemos hallar el punto donde se cortan ambas rectas. ¿Recuerdas lo que es un sistema de ecuaciones? Se llama sistema de ecuaciones al conjunto de ecuaciones con sus respectivas incógnitas que deben ser resueltas simultáneamente. Vamos a resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Veamos los pasos a realizar. El primero es despejar la x en la primera ecuación. Este valor hallado para la x se sustituye en la segunda ecuación. Se continúa calculando el valor de la y en la ecuación obtenida. Para ello se deben efectuar las operaciones necesarias e intentar despejar la y. La primera operación consiste en aplicar la propiedad distributiva para eliminar el paréntesis. A continuación, las y se pasan al primer miembro y los números al segundo. Ahora ya es fácil calcular el valor de la y. ¿Cuánto vale? El valor de la y es -4. El paso siguiente consiste en calcular el valor de la x en la ecuación despejada. Para calcular la x se sustituye la y obtenida en la ecuación que hemos despejado en primer lugar. Ahora es fácil calcular que la x vale -3. De esta manera ya hemos hallado los valores que estábamos buscando. No olvides estos dos valores, pues pronto volverán a aparecer. Vamos a representar estas dos ecuaciones para ver gráficamente el punto donde se cortan. Para ello, lo primero que hemos de hacer es despejar la y para que estén en la forma general. Comencemos por la ecuación y igual a 2x más 2. Calculamos los valores de y cuando x vale -1 y 0. Ya tenemos representada una. Con la otra hacemos lo mismo.
Para la x igual a 0, la y vale menos 1, y para la x igual a 1, la y vale 0. Con las dos rectas representadas obtenemos el punto donde se cortan. Si observas este punto, puedes saber que es el punto que tiene de coordenadas menos 3, menos 4. ¿Recuerdas los valores que hemos hallado resolviendo el sistema de ecuaciones? Observa que estos dos valores coinciden con los valores de la abscisa y la ordenada del punto donde se cortan las dos rectas. Esto nos indica que es lo mismo resolver un sistema de dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas que representarlas gráficamente y ver en qué punto se cortan. Las soluciones del sistema de ecuaciones son las coordenadas del punto de intersección de las rectas. Ya hemos visto que para conocer el punto donde se cortan dos rectas que representen a dos funciones podemos seguir dos métodos. Uno es resolver el sistema formado por las dos funciones como se resuelve un sistema de ecuaciones. El otro camino consiste en representar gráficamente las funciones y encontrar el punto de corte. Las coordenadas de este punto son las soluciones del sistema de ecuaciones formado por las funciones. Este segundo método es el que vamos a emplear para calcular el punto de corte o intersección. En primer lugar representamos la primera función. Para ello utilizamos los valores de x, 0 y 1. Ahora la segunda función. También empleamos los valores 0 y 1 para la x. Con las dos rectas representadas observamos que el punto de corte es el punto P, que tiene por coordenadas 2 menos 1. Recuerda que para calcular este punto podíamos haber seguido otro camino, resolver el sistema formado por las dos ecuaciones. Las funciones afines se caracterizan porque su representación gráfica es una recta que no pasa por el origen de coordenadas. Para trazar esta recta se necesitan dos puntos. A continuación se unen para obtener la recta. Generalmente los puntos que se utilizan son el valor 0 de la x y el valor 0 de la y. Las funciones lineales y las afines se denominan funciones de primer grado por ser de primer grado la variable independiente. El coeficiente de la x nos determina la pendiente o inclinación de la recta con respecto al eje. Cuanto mayor es la pendiente, la recta es más vertical. Si dos rectas tienen la misma pendiente, son paralelas. La recta y igual a una constante es paralela al eje de abscisas. La constante nos determina la altura respecto a dicho eje. La recta x igual a una constante es paralela al eje de ordenadas. La constante nos determina la distancia a dicho eje. Para determinar el valor común de x e y de dos funciones de primer grado hay dos caminos: resolver el sistema de ecuaciones o representarlas gráficamente y ver en qué punto se cortan.